Bueno, y vamos con otra información. Ayer lo analizábamos respecto de la situación política. Hoy nos vamos a concentrar en la parte económica. Hablamos del alza mundial en los precios del petróleo que remece justamente las economías de varios países. Claro, el gobierno aseguró que ya trabaja en medidas para enfrentar esta realidad, aunque se advierten efectos en los precios de las bencinas y los próximos índices de crecimiento. Un tema que queremos conversar a esta hora junto al economista senior de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. El 17 de septiembre, además. No hay problema. Gracias por venir. Días. A ver, lo último que sabemos es que finalmente los precios que se transan a futuro, digamos a nivel global, están comenzando a descender. Siguen en un alza importante después de los ataques a Arabia Saudita, pero ¿cuál es la primera proyección que uno podría hacer respecto del impacto que esto ha tenido en el mercado mundial del petróleo? Bueno, ayer hubo un momento en que subieron cerca de 14%. Al cierre, efectivamente, bajaron un poco, terminando con un incremento cercano al 10%. En este momento el petróleo Brent está cayendo 5,6%, bajando paulatinamente la presión sobre el precio. Llegó a estar cerca de los $70, en este momento está en $65 el barril. ¿Debiera estabilizarse en esto? Yo creo que un elemento importante lo vamos a conocer en algunas horas más, cuando el ministro de Energía de Arabia Saudita indique el periodo en el cual se va a demorar la reparación de la refinería. A lo menos una reparación parcial podría tomar unas semanas, la reparación total algunos meses. Y hay preocupación también en relación a aquellos clientes que tenían fecha de entrega en octubre, principalmente países asiáticos, que tenían comprometido ya despacho de petróleo para ese mes. En el caso de Chile, afortunadamente, no compramos mucho allá. Principalmente nosotros compramos en Brasil y compramos en Ecuador. Pero en el caso de Asia, evidentemente ellos tienen, más allá del problema del precio, el problema de que efectivamente llegue el petróleo que ellos habían comprometido. O sea, ¿considera usted que es absolutamente irreal aquellos economistas que hacen una proyección y que dicen en un escenario complejo el precio del barril podría llegar hasta los $100? Cuando, recordemos, el viernes cerró en 60, ayer 69 y hoy día estamos a esta hora en 65. Bueno, la incertidumbre es probablemente el mejor adjetivo para la situación actual, porque la vulnerabilidad de las instalaciones saudíes evidentemente manifiestan la posibilidad de otro ataque. Y a su vez de un contraataque por parte de los americanos. Entonces, la vez pasada que atravesamos por esto, en la invasión a Irak y en la guerra del Golfo, no era fácil en los primeros días poder prever en qué niveles se iba a estabilizar el precio. Hoy día nosotros tenemos en el caso en el caso de Santiago, para la gasolina 93 octanos, un precio promedio de 787 pesos. Es el precio de la región metropolitana, del combustible más usado. Si tuviéramos un incremento de 10% en términos netos, evidentemente el precio subiría 80 pesos. Como probablemente subiría en Estados Unidos, que sube de una vez, allá no tienen mecanismos amortiguadores. En el caso nuestro tenemos mecanismos amortiguadores que harían que este precio subiese en cómodas cuotas, por así decirlo. Y si fuese así, si el precio se quedara pegado en 65 o 67, efectivamente pueden venir varias semanas consecutivas de alzas de precio. Claro, en torno a 5 o 6 pesos por semana, digamos, con el mecanismo estabilizador. Ahora bien, este aumento que ha tenido el precio internacional del petróleo en estas primeras horas tras los ataques del día sábado de Arabia Saudita, ¿en qué se explican en definitiva? Porque hemos sabido en los días posteriores que hay reservas importantes, reservas estratégicas tanto de la propia Arabia Saudita, que la tiene repartida además en 3 países, de Estados Unidos, de varios mercados asiáticos. ¿Esto es caldo de cultivo para qué? ¿Para especuladores básicamente? Lo es, pero en general estos stocks de reserva alcanzan aproximadamente para un mes de consumo. El ataque se produce en el lugar donde se produce el 5% de la producción mundial. Claro. Es como que aquí en Chile hubiese habido un ataque en Minera Escondida. Minera Escondida produce el 6% del cobre del planeta. Entonces, claro, por cierto que hay reservas, inventarios de cobre en China, en Nueva York y en Londres. Pero el que se corte efectivamente un proveedor de esta magnitud hace de que evidentemente la escasez en términos relativos aumentó. Y de allí el salto en el precio que vimos, por cierto, con incertidumbre también y especulación. Pero aunque existan las reservas, no son infinitas. Y efectivamente, al dañar esta refinería, que es la mitad de la producción de Arabia Saudita, en realidad es un daño importante al mercado. Usted habla de la vulnerabilidad, otros lo llaman la volatilidad de Medio Oriente que continúa. ¿Por qué hay quienes relacionan esto con un aumento permanente del precio del crudo? Porque algunos podrían pensar, sí, ok, sube en un principio, pero después vuelve a bajar. Sí, llegó a estar en $35 hace unos meses atrás, un poquito más de un año atrás. Las alzas que se han observado en los últimos meses es debido a los recortes de la OPEP. La OPEP ha sido exitoso efectivamente en estos recortes, a lo cual se le suma, de manera no voluntaria, digamos, pero en términos concretos, se le suma la menor producción de Venezuela.
Entonces, eso ha generado efectivamente una situación en la cual el precio se fue elevando paulatinamente a estos niveles de $60, a los cuales la OPEP estaba relativamente cómodo. Por cierto que estaría más cómodo con precios cercanos a 70, pero con 60 estaba cómodo. ¿Okay? Entonces, a ese elemento de cierta estabilización con este monopolio que controla casi la mitad de la producción del mundo, se le agrega ahora este evento. Que no es único tampoco. Si ustedes se recuerdan, hace unos meses atrás hubo un ataque a barcos cargueros de petróleo. Por, no recuerdo mal si fueron por lanchas o por torpedos. Entonces, claro, aquí hay un escenario que ha ido subiendo de temperatura y que va más allá de lo económico puntualmente y claro, ahora, en ese mismo sentido, claro, está más allá de lo que señalan las autoridades de energía sauditas hoy día respecto de cuándo podría recuperarse la producción en esta refinería atacada. Se mantiene la incertidumbre respecto de la vulnerabilidad de estas plantas, digamos, porque no vieron venir los drones, no vieron venir los misiles, se está todavía investigando efectivamente desde dónde vinieron, digamos, si es tal como se lo atribuyó este grupo, el grupo de Yemen, digamos, o vinieron desde Irán con todo lo que eso podría significar desde el punto de vista político. Pero a la espera de aquello se da cuenta de que acá hay un nivel de vulnerabilidad de plantas que son estratégicas. Y de una vulnerabilidad en relación a armas no convencionales, finalmente. Pero si usted fija, este tipo de grupos ha logrado transformar aerolíneas en misiles, atacando las torres de Nueva York. Autobuses en Londres o camiones en Londres atropellando a las personas. Ahora drones, te fijas que no existe restricción de compra. Es decir, han ido paulatinamente evolucionando en usar cosas de uso cotidiano para los cuales no existe restricción de compra y transformarlas efectivamente en armas. Entonces, claro, probablemente Arabia Saudita está preparado, igual que Israel, para ataque con misiles. ¿Okay? Tiene los escudos americanos en operación, pero probablemente nunca imaginaron que con una nube de drones iban a provocar el daño que provocaron. Claro, pero cuando estamos hablando de la mayor productora de petróleo supuestamente en el mundo, que además tiene el crecimiento más alto, se vuelve a tocar la reputación, que para ellos también era un tema muy importante. Y cuando uno considera este tema, cuando yo le hablaba de el aumento de los precios en el largo plazo, me refería a eso, a la prima, en definitiva, de volatilidad que existe en la región. O sea, no es una región segura, todavía puede haber alzas y bajas. Y con esto, además, determinar el mercado, recién lo decía usted, por ejemplo, de las aerolíneas, que entiendo que son los que han estado más golpeados por el momento. No, yo creo que una cosa que cambió probablemente esto en relación a otras crisis petroleras que hemos tenido es la relevancia de Estados Unidos como productor de petróleo. Hoy día es un exportador neto. O sea, el avance tecnológico que ellos tuvieron en la explotación de petróleo de manera no convencional agregó justamente al mercado una tajada de petróleo fresco, por así decirlo, que antes no estaba presente. Eso limita el poder de la OPEP. Eso hace que, aunque efectivamente exista disrupción en algunos de los yacimientos de Irán, tal vez producto de un ataque militar americano, efectivamente Estados Unidos es capaz de sustituirlo en parte. Pero sí, yo creo que Estados Unidos ha evitado de que pase lo que pasó en las veces anteriores, en que el precio del petróleo se fue arriba de $100 rápidamente. ¿Y podría llevar esto a tener nuevos productores que bajo este escenario lo tomen como una oportunidad, porque crisis para uno, oportunidad para otros, y por lo tanto se lleve a que en la región tengamos una baja del precio del petróleo eventualmente? No creo. Pero lo que sí probablemente impulsa, y fue una de las consecuencias de la crisis del petróleo de los años 70, es que el mundo paulatinamente empieza a ser menos dependiente del petróleo. De hecho, en la demanda global de petróleo se produce un fenómeno interesante, que ojalá nunca nos ocurra con el cobre, que es que la demanda por petróleo ya alcanzó un máximo. Cada año que ha venido pasando, la demanda global de petróleo ha ido cayendo. Eso es porque efectivamente han surgido otras fuentes alternativas de producción de energía. Los saudíes están conscientes de ello. De hecho, ellos crearon una especie, el equivalente a lo que nosotros tenemos como el Fondo de Innovación para la Competitividad. Crearon un fondo para prepararse para lo que les va a venir en 50 años más, de un mundo que va a consumir mucho menos petróleo. Lamentablemente, Chile todavía sigue siendo petróleo adicto. El 55% de nuestra materia energética depende de derivados del petróleo, versus 44% la OECD. En este dato que les doy todavía no están todas las plantas solares nuevas que van a cambiar ese número. Es que hablemos un poco de eso también, pensando en nuestro país. Usted fue autoridad de gobierno bajo el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera como subsecretario de Economía, y mucho se discuta respecto de aquello, digamos, respecto de incentivos, por ejemplo, para la electromovilidad, para alternativas de producción de energía no convencional, renovables no convencionales, y se echa de menos a veces el impulso desde el gobierno, desde el Estado,
para estas formas alternativas de uso de energía. Ya podremos hablar después de los impuestos específicos, digamos. Pero ¿qué pasa en definitiva con los incentivos que en otros países que también son miembros de la OECD sí se están dando a fuentes alternativas al petróleo? Bueno, el plan energético para el 2050 contempla esa transición. Y lo cual ha sido muy ayudado por la caída sustancial de los costos de generación por medios no convencionales. Efectivamente, en el caso solar, hace 8 años atrás, los costos no eran tan distintos al de otras fuentes energéticas. Hoy día han caído de manera radical y se están inaugurando plantas de más de 200 megas en el norte de Chile. De hecho, en el mismo caso de la isla de Pascua, se está avanzando hacia la construcción justamente de una planta también fotovoltaica. Es decir, el avance tecnológico de una combinación de producción china-alemana está generando una combinación puntual que puntualmente ha abaratado mucho estos proyectos. Claro, el tema está, perdón, lo conversaba el otro día con el ministro de Energía, es que claro, evidentemente la energía solar hay disposición de ella durante el día y el almacenar esa energía, aun cuando hoy día ya la tecnología existe, todavía resulta muy caro, digamos, porque el mayor consumo de energía es evidentemente durante la noche. Es todavía caro. Efectivamente, las celdas de almacenamiento por litio está disponible, es caro todavía. Okay. Pero es notable el avance. En poco menos de una década, el precio de estas cosas cayó y la eficiencia efectivamente cayó y subió respectivamente casi al doble. Ya, pero debiéramos pensar en más subsidios para estas fuentes de energía alternativa. Yo creo que una de las cosas que efectivamente se encuentra, más que el subsidio, Mauricio, es la dificultad a veces burocrática para poder hacer los proyectos. Yo creo que el Estado puede hacer mucho en esa materia. Más que en el subsidio. Muchas veces uno como emprendedor en esta materia de energías no convencionales, te ayudaría mucho más el que sea un poquito más fácil la vida. Te lo coloco con un ejemplo muy concreto. Si efectivamente la prospección que se va a hacer para la construcción de la planta encuentras algo que puede ser arqueológico, el Consejo de Monumentos te puede parar la obra por más de 2 años, sin que exista el concepto de costo-oportunidad. ¿Te fijas? Eso yo creo que puede ser, con el cuidado del patrimonio nacional, puede ser un poco más rápido, un poco más ágil. Ahora, cuando pensamos en la situación actual, cuando pensamos en aquella gente que nos está viendo y puede decir, bueno, sí, pero finalmente, ¿los combustibles van a subir o no? Estamos frente a puertas, si vemos en el muy corto plazo de un fin de semana largo en el cual yo me estoy yendo, ¿suben este jueves las bencinas? ¿No suben? ¿Octubre va a ser el mes en que podría llegar el coletazo más fuerte? Como dicen los economistas, depende. Ya. Depende. El mecanismo nuestro toma con 3 semanas de desfase el precio internacional y lo va transmitiendo los días jueves. Entonces, esto ocurrió... Y también el tipo de cambio. Claro, más el tipo de cambio, que está subiendo hoy día, 716 pesos está llegando. Y por tanto, efectivamente, esto ocurrió el sábado, los precios subieron esta semana. Mientras nosotros estemos celebrando el cumpleaños de la patria, efectivamente vamos a estar monitoreando el precio para poder saber el efecto que pueda tener en la semana subsiguiente. ¿Okay? No creo que se revierta totalmente, no creo que volvamos a $60 el barril de aquí a este viernes. ¿Okay? Va a depender mucho de lo que diga el ministro en unas horas más, el ministro de Energía saudí. Pero de haber un impacto, lo tendríamos probablemente en la primera semana de octubre. Ya, y ahora, perdón, lo último. Si hablamos también de inflación, porque no solamente esto influye en los combustibles, esto, sobre todo en un país como el nuestro, si hablamos de una inflación que no necesariamente está solo marcada por la situación que se está viendo con el petróleo, sino que, por ejemplo, por la sequía también en nuestro país. Por cierto. ¿Qué pasa con los precios de las frutas, las verduras, de aquí a fin de año, el retail? Yo creo que tenemos probablemente en adelante más inflación de la que tuvimos en el pasado, en los últimos 3 meses. Este choque adicional, tal como está hasta ahora, probablemente nos va a agregar entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales. Ahora, tenemos en esto una cierta fortaleza, estamos con poca inflación. Por tanto, teníamos cuenta corriente, por así decirlo, para este choque inesperado. De todas maneras, podríamos terminar el año con una inflación en torno a 3%, ¿okay? Que es probablemente la que deja relativamente cómodo al Banco Central. Pero claro, depende cómo sigan evolucionando estos acontecimientos sobre los cuales es difícil hacer un pronóstico. Y situaciones de esta naturaleza llaman nuevamente a reflexionar respecto del impuesto específico. Recordemos que del combustible que nosotros importamos, casi el 98%, digamos, de lo que consume Chile es petróleo importado, está sujeto a un impuesto que en algún momento se instauró para la reconstrucción del terremoto del 85, digamos, y de ahí nunca más desapareció. Era para construir carreteras, para construir caminos, y hoy día es una fuente de ingresos importante para el fisco. Así es. Generando, yo diría, Mauricio, distorsión en términos de que los combustibles más contaminantes, si es que uno toma ese ángulo, tienen hoy día un impuesto menor
al que son menos contaminantes. Por la presión de grupos de poder, básicamente camioneros, transportistas y otros, digamos. Hoy día el petróleo, que es más contaminante que el diésel, básicamente, más contaminante que las gasolinas, paga menos impuestos. Exactamente. ¿Habría que revisar eso? Habría que revisar eso. Pero eso yo creo que en términos de estructura es impositiva. En términos de amortiguación para este tipo de shock, yo creo que el MEPCO ha ido operando bien en términos de poder amortiguar y poder pagar en cómodas cuotas estos shocks transitorios y dar tiempo para que efectivamente la reversión también pueda atenuar el precio de los combustibles. Muy bien, pues Tomás Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta jornada. Encantado. Muy buenos amable, días. Muy buenos días.